Ok. Saludos. Vamos a comenzar inmediatamente, ¿verdad? Que tenemos mucho tiempo que no empezamos. Así que vamos a empezar con una introducción de los fundamentos del judaísmo. Y esto es tomado del Mishneh Torah de Sefer Hamadá, de la introducción del Rambam al Mishneh Torah. Así que comenzamos. Todos los preceptos que se le fueron entregados de lo alto a Moshe en Har Sinai, en el monte Sinaí, fueron transmitidos con sus explicaciones como expone. Te entregaré las tablas de piedra, la Torá y los preceptos. Eso está en Éxodo 24:12, Shemot 24:12. La Torá es la Torá escrita y cuando dice los preceptos es su explicación, de acuerdo al Rambam. Hashem nos ordenó cumplir con la Torá de acuerdo a los preceptos y estos preceptos son los que se denomina la Torá oral. Está la Torá escrita, Torá Shevitav, y la Torá oral, que es Torá Shebealpé. Moshe Rabbenú escribió toda la Torá de su propia mano antes de morir y le entregó un rollo de la Torá a cada tribu, otro rollo lo depositó en el arca como testimonio, como dice, tomen este libro de la Torá y pónganlo junto al arca de la alianza de Hashem, su Elohim, para que quede allí como testigo para ustedes. Devarim 31:26. Pero el precepto, es decir, la explicación de la Torá, Moshe Rabbenú no la escribió, sino que le instruyó oralmente a los ancianos, a Yehoshua y a todo el resto de Israel, como dice, todo lo que yo les ordeno, eso es lo que deben hacer. Devarim 13:1. Es por ello que se denomina Torá Shebealpé, Torá oral. La Torá escrita es la constitución, ¿verdad?, del pueblo de Israel, y la Torá oral es la explicación de cómo se lleva a cabo la Torá escrita en cuanto a los mitzvot, a los mandamientos. Pero el precepto, es decir, la explicación, o que ya se lo dijimos, si bien la Torá oral no se registró por escrito, Moshe Rabbenú la enseñó íntegramente a los 70 ancianos en su tribunal. Eleazar, Pinjas y Yehoshua, los tres recibieron la Torá oral de Moshe. Moshe la transmitió a su discípulo Yehoshua y le ordenó que la transmitiera a los ancianos de su generación. Y así Yehoshua transmitió esas explicaciones durante todos los días de su vida. Muchos ancianos recibieron la Torá, esa explicación, la Torá oral de Yehoshua. Allí Elí la recibió de los ancianos y de Pinjas. Shemuel la recibió de Elí y su tribunal. David la recibió de Shemuel y su tribunal. Ahijá Hashiloní estuvo presente en el éxodo de Mitzrayim y era levita y le escuchó de la boca de Moshe, pero era pequeño en aquella época. Entonces, posteriormente recibió la Torá oral. Eliyahu recibió la Torá oral de Ahijá Hashiloní y su tribunal. Elisha la recibió de Eliyahu y su tribunal. El sacerdote Jehoiada la recibió de Eliseo y su tribunal. Sejaría la recibió de Jehoiada y su tribunal. Osea la recibió de Zaharía y su tribunal. Amós la recibió de Osea y su tribunal. Mijá, el profeta Miqueas, la recibió de Yeshayahu, el del profeta Isaías. Joel la recibió de Mijá y Nahum la recibió de Joel. Habacuc la recibió de Nahum y su tribunal. Sofonías la recibió de Habacuc y Yirmiyahu la recibió de Sefanía. Baruch ben Nería la recibió de Yirmiyahu y su tribunal. Ezra la recibió de Baruch ben Nería y su tribunal. Todos esos son personajes bíblicos que usted puede ir y buscarlos en el Tanakh. El tribunal de Ezra son los denominados hombres de la gran asamblea. Ese término es bien importante. Knesset, Ansei Knesset Hagedolá, los hombres de la gran asamblea. Cuando usted le mencionen, no, eso lo instituyeron los hombres de la gran asamblea, pues está hablando
del tribunal en los días de Esdras y Nehemías, que ya estamos en la época del segundo Bet Hamikdash. Bien, y dentro de esos sabios, esos jajamín, estaban Hagai, Zaharía, Malají, Daniel, Hananía, Mishael, Azaría, Nehemía, Benjajalía, Moldejai, el políglota, Zerubabel, entre muchos otros jajamín. En total, 120 ancianos, y el último de los cuales fue Shimon Hasadik, que recibió la Torá oral de todos ellos, y fue Cohen Gadol después de Ezra. Antignos, hombre de Sojo, y su tribunal recibieron la Torá oral de Shimon Hasadik y su tribunal. Yosef ben Yoeser, hombre de Sereida, y Yosef ben Yohanan, hombre de Jerusalén, y su tribunal la recibieron de Antignos y su tribunal. Yoshua ben Perajía y Nitai de Arbel, y el tribunal de ellos la recibieron de Yosef ben Yoeser y Yosef ben Yohanan. Yehudá ben Tabai y Shimon ben Shetach la recibieron de Yoshua ben Perajía y Nitai de Arbel. Shemaía y Aftalión, que fueron conversos virtuosos, y sus respectivos tribunales la recibieron de Yehudá y Shimón, y sus tribunales. Hilel y Shammai la recibieron de Shemaía y Aftalión, y los tribunales de ellos, respectivamente. Rabán Yohanan ben Sakai y Rabán Shimón ben Hilel la recibieron de Hilel el anciano y su tribunal. Rabán Yohanan ben Sakai tuvo 5 discípulos que fueron jajamín y recibieron de él la Torá, las explicaciones de la Torá, que fueron Rabbi Eliezer Agadol, Rabbi Yehoshua, Rabbi Yossi, el Cohen, Rabbi Shimon ben Netanel, Rabbi Eleazar ben Araj, Rabbi Akiva, hijo de Yosef, la recibió de Rabbi Eliezer Agadol, su padre. Yosef fue un converso virtuoso, el padre de Rabbi Akiva. La recibieron de Rabbi Ishmael y Rabbi Meir, recibieron que Rabbi Meir, que también fue hijo de un converso virtuoso, la recibieron de Rabbi Akiva, y Rabbi Meir y sus colegas la recibieron también de Rabbi Ishmael. Los colegas de Rabbi Meir fueron Rabbi Yehudá, Rabbi Yossi, Rabbi Shimón, Rabbi Nehemía, Rabbi Eleazar ben Shamua, Rabbi Yohanan el zapatero, Shimón ben Azai, Rabbi Hananía ben Teradión, y los colegas de Rabbi Akiva también recibieron las explicaciones de la Torá oral de Rabbi Eliezer Agadol. Y los colegas de Rabbi Akiva fueron Rabbi Tarfón, el maestro de Rabbi Yossi el Galileo, y Rabbi Shimón ben Eleazar y Rabbi Yohanan ben Nuri. Rabán Gamliel el anciano recibió la explicación oral de Rabán Shimón su padre. El hijo de Hilel el anciano, Rabán Shimón su hijo, la recibió de él, el padre de Rabán Gamliel el anciano. Rabán Gamliel su hijo la recibió de Rabán Shimón. Rabán Shimón su hijo la recibió de su padre Rabán Gamliel. Y Rabán Yehudá la recibió de Rabán Shimón, denominado Rabenu Hakadosh, que es el conocido como Rabí Yehudá Hanasi. Bien, Rabenu Hakadosh, ¿verdad? Que como estaba diciendo es Rabino Yehudá Hanasi. Rabino Yehudá Hanasi compuso la Mishnah. Desde los días de Moshe Rabenu hasta Rabino Yehudá Hanasi o Rabenu Hakadosh, nadie había puesto las explicaciones de la Torá por escrito como una sola colección de documentos, sino que habían ciertas compilaciones, ¿verdad? Pero no estaba todo organizado en un documento maestro como la Torá escrita.
el rabino, o sea que hasta esa época cada individuo, conforme a su capacidad, escribía para sí mismo tratado de las explicaciones de la Torá que recibía y sus leyes, como así también las novedades, es decir, las enseñanzas que no fueron transmitidas por la Torá oral desde el Sinaí, sino que se aprendían en cada generación empleando los 13 principios de interpretación de la Torá, que eran aprobados por el Tribunal Rabínico Supremo. Así fue siempre hasta el Yehudá Hanasi. El rabino Yehudá Hanasi, Hanasi significa el príncipe, ¿verdad? O el dirigente, recopiló todos los conocimientos de las explicaciones de la Torá y comentarios y explicaciones que fueron transmitidos y que los tribunales de cada generación fueron enseñando de acuerdo, ¿verdad? A las legislaciones de cada generación, basándose en ello, compuso una obra que se llama la Mishnah, que luego luego la transmitió a los jajamín públicamente y la reveló a todo el pueblo de Israel, quienes a su vez la volcaron por escrito y la propagaron por doquier para evitar que Israel se olvidase de la Torá oral. Bien, ahí tenemos, ¿verdad? Que las explicaciones de la Torá, desde Moshe hasta Rabino Yehudá Hanasi en la época del Segundo Templo, eran transmitidas oralmente. Y es lo que se llama, cuando usted escucha el concepto mesora. Mesora significa handed down, pasado de mano a mano. O que ha pasado de mano a mano, pero a través, ¿verdad? Oralmente. Entonces, cuando usted escucha, ¿verdad? Cuando usted escucha por ejemplo, que hablan del texto masorético de la Torá, ¿verdad? Que el texto masorético, pues, viene de la palabra mesora, que significa, ¿verdad? Que ha pasado de generación en generación. ¿Alguna pregunta? Bien, aquí tenemos, ¿verdad? Que uno de los fundamentos más importantes del judaísmo, ¿verdad? Es esa tradición oral que ha pasado desde de generación en generación hasta el rabino Yehudá Hanasi de la época del Segundo Templo. ¿Por qué él la puso por escrito? Bien, en ese momento el Imperio Romano estaba invadiendo la provincia de Judea y el pueblo, el pueblo estaba a merced del Imperio Romano. Y el rabino Yehudá Hanasi pues se vio en una disyuntiva, ¿verdad? En una encrucijada de esto ha sido siempre de generación en generación una explicación oral. ¿Qué pasa cuando algo se pone por escrito? Que se vuelve que una ley fija, ¿verdad? Cuando usted pone un contrato por escrito, ya eso es una ley fija y no se puede uno separar de ese documento. Y para eso está la Torá escrita. Entonces, Yehudá Hanasi, él le preocupaba poner la Torá oral de manera escrita, porque la Torá oral permitía esa flexibilidad. El hecho de ser oral, pues se podía, cada tribunal de cada localidad y cada generación, pues iba también aplicándola y también reinterpretando dependiendo de si él, sin salirse del contexto, ¿verdad? De las explicaciones de Moshe, ¿verdad? Trabajando con situaciones nuevas de cada generación.